Buenas tardes chicos, bueno, estamos acá con el tercer tutorial de riesgo y rentabilidad, continuando los dos tutoriales anteriores. De nuevo, los capítulos sugeridos continúan siendo el capítulo 8 y 9 de Myers. Habíamos analizado riesgo y rentabilidad de los activos financieros, que tiene que ver con el desvío de esos activos, evaluando uno la performance histórica que tiene un activo financiero en cuanto a la rentabilidad de ese activo. Podemos entender que existe un desvío estándar, que es cuánto se aleja ese activo, esa rentabilidad respecto de su media histórica, y eso genera un parámetro que es el desvío estándar. Ahora vamos a hacer una diferenciación de riesgos a la cual están expuestos los activos financieros. Por un lado está el riesgo sistemático, que es el riesgo de mercado o riesgo sistémico. Básicamente tiene que ver con que un activo financiero o una compañía está expuesta a un riesgo que tiene que ver con el riesgo del mercado en sí mismo en el cual opera. Para figurarse, por ejemplo, YPF, Banco Galicia, Telefónica, Tenaris, Aluar, son todas empresas argentinas cuyo negocio está expuesto a los vaivenes de la economía argentina. Por ejemplo, en el default de Argentina del 2001, todas estas empresas se vieron de alguna manera perjudicadas por una cuestión del sistema o del mercado en el cual operan. Eso se llama riesgo sistémico. Y por otro lado está el riesgo asistémico o riesgo único específico de cada una de las empresas, que tienen que ver con la performance de esa empresa en sí misma dentro del mercado en el cual opera, es decir, la solvencia financiera de YPF, Banco Galicia, etcétera, va a determinar su propia performance de rendimiento. Acá les muestro algo bastante interesante y que acá he tomado en Yahoo Finance distintos activos. Primero, un índice que representa el mercado americano, que es el Dow Jones, el Merval, YPF y Banco Galicia. Fíjense que las rentabilidades que tienen estas acciones previo al coronavirus son disímiles porque depende de cada activo financiero y cada mercado. Ahora, cuando se da una situación de riesgo sistémico, acá hacia fines de febrero, todas las empresas caen de alguna manera. Algunas reaccionan peor que otras. Entonces, eso es una situación de riesgo sistémico. Lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo es una situación de riesgo sistémico. Ahora, por un lado tenemos el riesgo sistémico y por otro lado el riesgo único de cada empresa. Lo que intenta hacer lo que se intenta hacer en finanzas es tratar de eliminar la mayor cantidad de riesgo posible, y lo que está probado es que lo que se puede eliminar o reducir al mínimo posible es el riesgo único de cada una de las empresas. ¿De qué manera se elimina el riesgo único de cada empresa? Diversificando, es decir, si yo pongo todas mis inversiones en YPF, voy a estar 100% expuesto al mercado argentino por un lado, porque es riesgo sistémico y estoy dentro del mercado argentino, y a YPF por el otro. Pero lo que podría hacer es no estar 100% expuesto a YPF e invertir parte de mi dinero en otras empresas del mercado bancario, de Telefónica, del mercado de acero, del mercado de aluminio, y de alguna manera diversificar el riesgo, porque si cae el precio del petróleo no voy a estar 100% expuesto a YPF y voy a compensar mis pérdidas que pueda tener por ese lado con ganancias que puedan tener en otro tipo de mercado de riesgo único. Así es que a medida que en una cartera de inversión nosotros aumentamos el número de títulos, lo que se reduce es el riesgo asistémico y nos estamos quedando teniendo una infinita cantidad de inversiones en infinitas acciones con el riesgo sistemático exclusivamente. ¿Cómo se calcula? Vamos a las cuestiones concretas estadísticas de cómo se representa esto. Primero, para entender esto, tenemos que analizar cómo se calcula la varianza de una cartera. Tenemos que entender cómo la varianza de una cartera de dos activos. Nosotros habíamos analizado la varianza de un activo financiero. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos invertidas dos proporciones? Una proporción X1 en un activo y una proporción X2 en otro activo. X1 puede ser el 30% y por lo tanto X2 será el 70%, 50 y 50, 80, 20, ¿sí? Distintas proporciones en dos activos, acción 1 y acción 2. Bueno, la varianza de esa inversión que yo voy a tener va a ser la suma de la proporción 1, X1 elevado al cuadrado, por la varianza del primer activo, más la proporción invertida en el activo 2 al cuadrado por la varianza del activo 2, más el producto de las proporciones invertidas en cada activo por la covarianza del activo 1 con 2, y lo mismo, más la proporción invertida en cada uno de los activos
covarianza del activo 1 y 2. Es un cuadrante, una matriz de 2×2. Entonces la varianza de un portafolio es la primera celda más la cuarta celda más la suma de las dos celdas diagonales. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esa es la varianza de un portafolio. ¿Cómo se calcula el rendimiento de un portafolio de una cartera de activos? El rendimiento de esta cartera invertida en dos activos es la proporción invertida en uno por el rendimiento esperado del activo 1 más la proporción invertida en 2 por el rendimiento esperado en 2. Lo que se logra con la diversificación, en definitiva, es que cuando uno invierte en más de un activo, esta va a tener una variación en el rendimiento de la cartera. Es decir, si yo tengo acá una inversión conservadora de bajo rendimiento, pero acá invierto en un segundo activo de alto riesgo y por lo tanto, alta rentabilidad, el rendimiento de mi cartera va a aumentar, ¿sí? Pero lógicamente va a aumentar la varianza de mi cartera, porque si este activo es más rentable, seguramente la varianza de este activo va a ser mayor que la varianza del activo 1, porque es de mayor riesgo. Es cierto eso, pero como se diversifica y acá juega el coeficiente de correlación, que puede ser menor a 1, es decir, pueden no estar perfectamente correlacionados estos dos activos, lo que va a ocurrir es que el rendimiento de mi cartera va a aumentar más que proporcionalmente lo que hace la varianza. Entonces la relación rentabilidad-riesgo, rentabilidad-desvío de esa cartera de inversiones va a mejorar, me va a dejar en una posición mejor en cuanto a la rentabilidad por cada punto de desvío o de riesgo que estoy asumiendo. ¿Sí? Bien, ahora si vamos a un portfolio de activos, a una cantidad n de activos, se empieza a replicar y a agrandar esta matriz de la que vinimos hablando. Acá vamos a tener en esta diagonal las proporciones en cada uno de los n activos, elevadas al cuadrado por la varianza de este activo, ¿sí? En los n, vamos a tener n varianza multiplicada por n participación elevada al cuadrado, y vamos a tener también en cada fila la covarianza que tiene este activo con el resto de los activos que componen la cartera. Y lo mismo para este lado, el activo 1 va a tener una fila de covarianzas multiplicada por las proporciones de cada uno de los activos. Entonces, la varianza del portafolio va a ser la sumatoria de todas estas grillas. Bien, fíjense que si nosotros tuviésemos un portafolio compuesto por n activos y en los cuales invertimos una proporción igual en cada uno de los activos, es decir, una proporción 1 sobre n invertida en cada activo, vamos a tener que la varianza del portafolio, matemáticamente, esto lo pueden ver del libro, se va a terminar resumiendo en 1 sobre n por la varianza promedio, es decir, la varianza promedio de todos estos activos, más 1 menos 1 sobre n por la covarianza promedio. La covarianza, es decir, por todas estas grillas que resumen la covarianza en promedio. Si n aumenta hasta el infinito, a medida que yo aumento el número de activos que tengo, y tengo la misma proporción invertida en cada activo, esto va a tender a 0 y por lo tanto va a desaparecer este componente de la varianza del portafolio y básicamente la varianza del portafolio va a estar explicada por la covarianza promedio que existe entre los activos que componen ese portafolio. Por lo tanto, la diversificación lo que logra es que diversificando se logra mejorar el ratio rendimiento-desvío y el riesgo de un portafolio bien diversificado depende del riesgo sistemático de los títulos que éste incluye. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un portafolio formado por n activos, es decir, por muchos activos, es una cartera bien diversificada donde abarcamos todos los segmentos, entonces el riesgo de mi portafolio va a depender de cómo se mueve todo el mercado en el cual estoy invirtiendo, porque si yo en esta grilla resumo o incluyo a todas las acciones del mercado en el cual estoy operando, le hace todas las acciones que cotizan en el mercado argentino, entonces el riesgo de mi portafolio va a depender de las covarianzas que existen entre las acciones dentro del mercado, es decir, va a depender del riesgo sistemático de este mercado. Bien. Y por último, existe un indicador que lo vamos a usar durante toda la materia, que es el beta. El beta, lo que mide, volvemos a la matriz, el beta de un activo, cada activo financiero tiene su propio beta.
el indicador beta. Este indicador beta lo que mide es, suponiendo que estas n acciones representan a todo el mercado, todas las acciones que cotizan en el mercado argentino, si yo tengo el activo 6, yo puedo analizar cuál es el beta de este activo 6. ¿Cuál es el beta de este activo? Es esta fila, que es la covarianza del activo 6 con todas las acciones que componen el mercado. Una sola celdita va a representar la varianza del activo 6, pero va a ser de una ponderancia menor. Entonces, el activo 6 tiene una covarianza con todos los activos que componen el mercado, es decir, tiene una covarianza con el mercado. Esta fila dividido toda la varianza del mercado, es decir, toda la grilla que representa la varianza del portafolio, este portafolio formado por n activos. Entonces, el beta de ese activo 6 es la covarianza de ese activo con el mercado dividido la varianza del mercado. ¿Qué puede pasar? La covarianza de cada uno de los activos con el mercado puede ser positiva o negativa, ¿sí? O puede ser igual a la varianza del mercado. Es decir, este beta puede tomar distintos valores. Este cociente puede tomar distintos valores. Beta puede ser menor a 1, puede ser igual a 1, o puede ser mayor a 1. El beta de un activo puede ser menor, igual o mayor a 1. Si el beta de un activo es menor a 1, quiere decir que es un activo poco sensible. Es decir, cuando existe una situación de riesgo sistemático donde cae todo el mercado, léase por ejemplo ahora, cae todo el mercado por el coronavirus, el activo ese en particular, si tiene un beta menor a 1, va a caer menos que proporcionalmente lo que cae el mercado. Si el beta es igual a 1, el activo ese sigue al mercado, es decir, en el porcentaje que caiga el mercado en el cual estoy operando, este activo en particular va a caer igual que lo que cae el mercado. Y si el beta es mayor a 1, es un activo muy sensible, es decir, que potencia las reacciones del mercado. Cuando el mercado aumenta, este activo va a crecer más que proporcionalmente. Cuando el mercado cae, este activo va a caer más que proporcionalmente, porque sobre reacciona a las variaciones del mercado. Este indicador beta es muy importante, ¿sí? Y lo vamos a usar a lo largo de toda la materia. Bueno, acá terminamos con el tercer tutorial y bueno, en el próximo vamos a ver dos modelos de evaluación de activos financieros, el de Markowitz y el KPM. Hasta aquí terminamos. Hasta luego.